Amén. Yo puedo sentir que hay una cobertura especial de Dios y que muchos en este día van a salir con esta palabra para su vida. Y quiero que vaya al libro de Mateo, el capítulo 5. No hemos venido a un simulacro de culto. Hemos venido donde está la misma presencia del Señor. Y Él se va a mover de una manera especial en este día. Aleluya, gloria a Dios. No importa lo que pudo haber dicho el enemigo o lo que usted pudo haber pensado cuando vino acá. Tal vez pensó que era un culto más. No, hoy día el Señor va a impactar tu vida y te va a transformar en el nombre de Jesús. Aleluya. Mateo capítulo 5. Si usted tiene aquí, puede decir un fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Amén. Vamos a poner nuestra mirada en el versículo 17 y en el versículo 18. Mateo capítulo 5, el versículo 17 y el versículo 18. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y también vamos a darle reverencia a la palabra del Señor Jesús. Yo leo el 17 y usted lee el 18. Dice aquí: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué dice el 18? Porque es cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Gloria a Dios. Vamos a repetir el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. El tema en este día es para que se cumpla. Amén. Diga conmigo: para que se cumpla. Para que se cumpla. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este día por lo que tú vas a hacer a través de tu palabra. Yo sé que tú te vas a mover en este día, Señor, porque tiene que cumplirse lo que dice tu palabra. No porque tal vez es mi antojo o solamente es mi deseo. No, es porque tiene que cumplirse lo que dice tu palabra. No porque lo dice algún líder o alguna persona. No, es porque tiene que cumplirse lo que dice tu palabra. Y tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí tú estás. Entonces tiene que cumplirse. Tú estás en medio de nosotros en este día. Y te doy gracias por lo que tú vas a hacer y por lo que te vas a mover de una manera especial y te vas a manifestar de una manera poderosa, Señor, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Aleluya. Tome su asiento, mi hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. La palabra del Señor Jesús es muy clara en este día. Amén. ¿Sabía usted que el Señor utilizó a 40 escritores para escribir esta bella palabra? Amén. Utilizó a 40 escritores. Muchos fueron pastores, otros fueron pescadores, otros fueron doctores, otros fueron escribas, otros fueron gente preparada, otros no tan preparados. Uno fue cobrador de impuestos. Amén. La mayoría de ellos sin mucho conocimiento, pero fueron preparados por el Señor, fueron inspirados por Dios. Y a pesar de que fueron 40 los escritores, la Biblia tiene un solo autor. Amén. Y su nombre es Jesús. Amén. Es por eso que usted puede leerla desde Génesis al Apocalipsis y no va a encontrar ninguna contradicción, no va a encontrar ningún error, no va a encontrar ninguna falla, ninguna falta, porque fue inspirada por uno, a pesar de que la dijo con 40 personas diferentes. Uno de ellos fue Pablo, otro fue Mateo, otro Marcos, otros Lucas, amén, otros fue Juan, otro fue Isaías, Jeremías, otros libros escribió Moisés, otros libros escribió Salomón, otros libros escribió David, amén, y varios libros de la palabra del Señor Jesús, que lo escribieron Pedro, que lo escribieron también Juan el teólogo, pero todos fueron inspirados por uno solo. Amén. Entonces, si fueron inspirados por uno solo, tiene que cumplirse lo que ese uno solo ha declarado.
tiene que cumplirse lo que ese uno solo ha declarado. Y yo en este día he venido a recordarles que cada una de las promesas que están en la Biblia no se van a quedar en promesas, sino que se van a cumplir en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y quiero tal vez poner en 3 partes el mensaje. Amén. Y la primera parte es para que se cumpliese. Eso significa lo que los profetas dijeron de Jesús. La segunda parte que veremos es para que se cumpla lo que Jesús ha prometido para nosotros. Y la tercera parte para que se cumpla lo que yo puedo declarar para mi vida. Aleluya. Amén. Se cumplió lo que los profetas dijeron de Jesús. Se está cumpliendo lo que el Maestro dijo para nosotros. Y se va a cumplir lo que hoy podemos empezar a declarar que queremos ver en nuestras vidas. ¿Cuántos creen a la palabra del Señor en este día? No importa su situación, si usted hoy día toma la palabra de Dios y dice: Señor, tu palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera, diga, tiene que cumplirse. Si tu palabra dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, diga conmigo, tiene que cumplirse. Así que si el diablo viene a decirle a usted que su familia se va a perder, hay una promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando usted vea que su familia se quiere apartar, usted diga en este día: tiene que cumplirse, porque está escrito en la palabra del Señor. Y si el enemigo viene con un pensamiento, yo quiero decirle que estos 66 libros fueron pensamientos de Dios implantados en la mente y en el corazón de varones y mujeres como ustedes. Y si son pensamientos de Dios, tienen que cumplirse. Aleluya. Su pensamiento es más pequeño que el pensamiento de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Jeremías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son como vuestros caminos. Mucho más altos son sus pensamientos, mucho más altos son sus caminos. Si su pensamiento le dice que no, la palabra de Dios dice que sí. Si el médico le dice que no, el Señor dice que sí. Si el Señor dice que no, así el diablo se ponga de cabeza, eso no se va a cumplir. Es por eso que la palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías, y yo quiero que usted vaya a Isaías 9:6. Dice la palabra del Señor Jesús, Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso lo dijo el profeta 400 o 500 años antes. Pero Mateo 1:22 dice la palabra del Señor: y dará el 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo, el 22, quiero que lo lean conmigo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Diga conmigo, tiene que cumplirse. Lo que el Señor me prometió en su palabra tiene que cumplirse. Isaías lo profetizó y el Mateo lo escribió cuando se cumplió. Amén. Si usted se va al libro de Oseas, el capítulo 11, tal vez estos libros pocas veces se los escucha, pero Oseas, el capítulo 11, el versículo 1, dice la palabra del Señor: cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Muchas veces pensamos: ¿por qué José y María tuvieron que correr de Belén? De Jerusalén. ¿Por qué José y María tuvieron que huir y esconder al niño en Egipto? Diga conmigo: porque tenía que cumplirse. Decláralo conmigo: porque tenía que cumplirse. Ya Oseas lo había dicho. Amén. Y todo lo que los profetas declararon, el Señor dijo en el primer versículo que leímos: yo no he venido a abrogar la ley, sino que la he venido a cumplir. Amén. Muchas cosas el Señor como hombre no las quería hacer, pero Él dijo: yo he venido para cumplir. Y si he venido a dar mi vida en la cruz del Calvario, los profetas ya lo anunciaron,
entonces yo he venido a cumplir. Amén. Y si usted se va a Mateo, el capítulo 2, el versículo 15, dice la palabra del Señor: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué tuvo que ir a Egipto? Para que se cumpliese lo que el profeta había dicho. Amén. Porque muchas veces el Señor te lleva a momentos duros. Porque la palabra del Señor dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Él me está diciendo que voy a pasar por las aguas. Cuando pases por el río, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, el Señor ya lo prometió, diga conmigo, y tiene que cumplirse. Pero la segunda parte es la mejor. Dice: ni la llama arderá en ti. Eso significa que aunque permita el Señor que pasemos, y es el Señor que lo permite, ¿por qué? Porque está escrito en su palabra, y la Biblia dice que ni una gota ni una tilde pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Eso significa que desde Génesis hasta Apocalipsis tiene que cumplirse. Y si usted hoy está pasando en un momento de bendición, eso está escrito en la palabra del Señor. Si hoy usted está en un momento de paz, eso está escrito en la palabra del Señor. Pero si alguien vino con un problema, si alguien vino con una necesidad, también está escrito en la palabra del Señor. Pero tiene que cumplirse, que la palabra del Señor dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Usted tiene que decir: es que tiene que cumplirse. Cuando usted vea que un problema se viene a su vida, cuando usted vea que un momento duro se viene a su vida, dígale: Señor, ahora voy a recordar que eso ya está escrito en la palabra del Señor, pero no me voy a acordar la segunda parte, que todo lo que tú prometes, tú lo cumples. Y si tú has prometido estar conmigo, no solo un día, sino todos los días de mi vida, entonces también se va a cumplir tu promesa, que tú vas a rescatarme. La palabra de Dios dice: sobre una roca me pondrá en alto, a tu lado caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Cuántos quieren que esa palabra se cumpla? Amén. Así no lo quiera, si está escrito, tiene que cumplirse. Amén. Y Isaías, el capítulo 60, el versículo 1, Isaías el capítulo 60, el versículo 1 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero este versículo está en un futuro, pero dice allí: mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos quieren que sobre usted y sobre su familia y sobre su vida sea vista la gloria de Dios? Yo no sé si usted lo quiere, pero cuando yo leo este versículo y el Señor estaba hablando a mi vida durante toda esta semana, Él dijo: Israel, si yo lo escribí, si yo le dije a Isaías que lo ponga, entonces se va a cumplir para tu vida, entonces se va a cumplir para tu ministerio, entonces se va a cumplir para tu familia, porque todo lo que está escrito se va a cumplir. ¿Cuántos confían en la palabra del Señor Jesús? Mateo capítulo 4, el versículo 17. Dice la palabra del Señor Jesucristo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Y qué les dijo el Señor? Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. Es por eso que el Señor les estaba diciendo: mira, Samuel, hoy eres pescador de hombres, pero yo te voy a dar una profecía. Te voy a convertir eres pescador de peces, pero hoy te doy una profecía: serás pescador de hombres. Amén. Y en el libro de Hechos, el capítulo 2,
La palabra del Señor dice que mientras Pedro predicaba, mientras Pedro daba su primer discurso, el Espíritu Santo, amén, descendió sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué? Porque el Señor ya se lo había prometido, le había dicho: Pedro, ahora eres pescador de peces, pero voy a hacer de ti un pescador de hombres. ¿Cuántos quieren esa promesa para su vida en este día? ¿Cuántos quieren que el Señor demuestre su gloria, que el Señor refleje su gloria sobre sus vidas? Es por eso que vemos que el primer día, en el primer mensaje de Pedro, 3,000 fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque el Señor ya lo profetizó a Isaías, el Señor Jesús ya se lo profetizó a Pedro y se cumplió. Amén. Eso significa que no solo lo que se prometió del Señor se va a cumplir, sino lo que Él prometió para mí y para usted. ¿Cuántos quieren que eso se cumpla? Amén. Mateo 17:20 dice la palabra del Señor Jesús: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. ¿Qué dice allí? Y nada os será imposible. Lea usted el versículo número 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Yo no sé con qué género vino usted hoy, o si alguien tiene un género que necesita ser libre en este día. Amén. Pero mientras yo me paraba aquí, yo puedo sentir que hay que más de 5 personas que necesitan hoy ser libres. Amén. Y no se van a ir atados a su casa. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, porque tiene que cumplirse la palabra del Señor, que todo lo que yo ate en la tierra, Él lo va a atar en el cielo, y todo lo que yo desate en la tierra, Él lo va a desatar en el cielo. Jovencito, jovencita que está aquí, lo que su papá y su mamá no saben, el Señor sí lo sabe y se lo puede revelar a su siervo. Y yo puedo sentir que usted necesita liberación hoy. Y usted sabe a quién se lo estoy diciendo. Yo lo puedo sentir en mi espíritu, pero el Señor te quiere hacer libre hoy. No salgas por esa puerta, porque no sabemos lo que puede pasar ahora. Es mejor que salga por esa puerta libre, porque tiene que cumplirse lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. No importa si abunda el pecado, la palabra de Dios dice: porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Tal vez usted dice: estoy lleno de pecados. No importa, el Señor dice: habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepienta. Si usted viene a este lugar y le dice: Señor, es verdad, tal vez tengo un poco de pecados, un poco de errores, el Señor te limpia y te llena. Aleluya. Mateo el capítulo 24, el versículo 35, dice la palabra del Señor Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice allí? Pero mis palabras no pasarán. Así que si usted se está oponiendo a la voluntad de Dios, ¿sabe quién está resistiendo? A Dios. Y es mejor no resistir a Dios. Es mejor obedecer lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Es mejor no resistir, no oponerse a la voluntad de Dios. Hubo un hombre que se opuso a la voluntad de Dios, y ese fue Jonás. El Señor le dijo: Jonás, quiero que vayas a Nínive y pregones libertad contra ese pueblo. Y Jonás no, pagó un pasaje para ir a Tarsis. Amén. ¿Qué hizo? Quería salirse con la suya. Pero yo quiero decirle, desde el que está en la última fila al que está en la primera fila, nunca usted se va a salir con la suya cuando el Señor tiene un llamado para su vida. Nunca usted va a tomar otro rumbo y el Señor va a decir: bueno, no, si Él ya lo declaró. La Biblia dice que Él no es hombre
para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Tal vez se tardó un poco más el tiempo, tal vez se tardó un poco más el proceso. El Señor dijo: bueno, Jonás, tienes dos rutas. ¿Quieres ir en primera clase o quieres ir en ballena? Pero de que vas a Nínive, vas. Porque si Él ya se lo declaró, tenía que cumplirse. Yo le pregunto, ¿en qué quiere ir usted? Hoy está en primera clase y puede tomar una decisión sabia. Mañana el Señor puede usar no sé qué pez, no sé qué ballena, no sé qué situación, no sé qué problema, no sé qué enfermedad, no sé qué desierto, pero yo prefiero hacerlo a las buenas. Porque de que se cumple el propósito, se cumple. Porque de que se cumple el llamado, se cumple. Amén. ¿Cuántos quieren que se cumpla de una manera pacífica, amorosa? Levante su mano conmigo, dígale: Señor, aquí estoy. Si ya lo prometiste, tiene que cumplirse. Amén. Vamos a ir un poco más adelante. Números, el capítulo 23, el versículo 19. Aleluya. Números 23, 19 dice la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta. ¿Qué dice la segunda parte? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Uy, cierto. De por gusto le dije a Jordan que yo lo voy a usar, ¿no? Si él ya lo dijo, tiene que cumplirse. Amén. No importa qué tan cerca o qué tan lejos usted esté hoy de Dios, si Él ya declaró una palabra sobre su vida, hermano Eduardo, tiene que cumplirse. Amén. Así que padres, hoy día ustedes pueden declarar una palabra para sus hijos, y ya vamos a esa parte. Pero si el Señor ha prometido que el Señor va a salvar a toda su familia, hermano Orlando, eso va a ser así. Amén. Dice allí la palabra del Señor: Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Sabe quién está diciendo? Lo está diciendo Balaán. ¿Sabe quién era Balaán? Era un profeta de Dios. Y disculpe que le pregunte mucho, ¿sabe qué quería hacer Balaán en vez de obedecer a Dios? El Señor le dijo: quiero que vayas y declares una palabra bendición para mi pueblo. Pero vino el ejército contrario y le pagó y le dijo: mira, Balaán, quiero que vayas y declares una palabra mal. Amén. Y cuando él quiso ir, cuando él quiso hacer su propia voluntad, cuando él quiso allí ir y decir cualquier cosa, entonces yo quiero que usted vaya conmigo. Amén. El versículo 5 dice: Jehová puso palabra en la boca de Balaán y le dijo: vuelve a Balaán y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba junto a él su holocausto, y él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Sabe qué? Todos los moabitas le habían pagado para que maldiga a Jacob. ¿Sabe quién era Jacob? Era el pueblo de Dios. Usted sabe lo que es querer hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Es lo peor que un hombre puede hacer. Amén. Sabiendo cuál es mi llamado, sabiendo cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, y yo quererme oponer o querer hacer lo contrario, es la peor decisión que yo puedo tomar. Dice el versículo 8: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones.
¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? El Señor ya se lo había prometido a Abraham. Yo bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Balaam dice aquí: yo no los puedo contar, ni siquiera la cuarta parte. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse lo que el Señor ya le había profetizado a Abraham. Y aunque este hombre quería maldecir al propio pueblo de Dios, téngalo por seguro que la palabra de Dios dice que ni una arma forjada podrá hacernos daño si somos hijos de Dios. No importa lo que el diablo pueda decir, no importa lo que el diablo pueda hacer, la palabra del Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y yo quiero preguntar: ¿cuántos somos parte de la iglesia del Señor? Si el Señor prometió bendición, el diablo no te puede maldecir. Si el Señor prometió que va a abrir puertas, el diablo no las puede cerrar. Si el Señor prometió que su familia va a ser salva, no habrá demonio que los vaya a romper ni los vaya a robar de la voluntad de Dios. Porque tiene que cumplirse lo que dice la palabra del Señor Jesús. Es por eso que Balaam, cuando quiso hablar, el Señor lo iba a dejar mudo y le dijo: tú no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Aún siendo un profeta de Dios, si tal vez viene un apóstol, un profeta, a decirle lo contrario de lo que el Señor ya ha declarado sobre su vida, acuérdese que de Balaam era un tremendo profeta. Usted diga: yo no le creo al profeta, yo le creo al Dios que utilizó al profeta, y ese Dios no tiene ni sombra de variación. Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Y usted puede saltarse al capítulo 24, el versículo 10. Amén. Entonces encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. ¿Qué es lo que te está pasando? Te pagué para maldecirlos y tú los estás bendiciendo. Es que no puedo irme en contra de lo que el Señor ya ha prometido. Si alguien quiere levantarse para maldecir a la iglesia, si alguien quiere levantarse para destruir, si alguien quiere levantarse en la familia, téngalo por seguro que esa misma persona que empezó a hacer mal o pensó hacer daño, será la persona que mire cómo el Señor te va a bendecir aún 3 veces más de lo que el diablo pensaba que lo iba a hacer. ¿Cuántos creen? El 12 dice: y Balaam me respondió: no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balaam me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová. Hermano, si eso está escrito en la palabra del Señor, si hay un dicho para su vida, no va a haber plata ni oro que pueda comprar lo contrario. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? No importa quién pueda levantarse, no importa si se levantan los gobernantes, no importa si se levantan los presidentes. Muchos están preocupados porque tal vez en las potencias mundiales se están levantando presidentes que están en contra del evangelio, que están en contra de vivir santa y piadosamente. Pero la Biblia dice: cuando esto suceda, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Tiene que cumplirse lo que está escrito en la palabra del Señor. No podemos irnos en contra de lo que dice la palabra del Señor. Hay mucha gente que está orando y diciendo: Señor, líbranos. La palabra del Señor dice que muchas veces no nos va a librar del desierto, pero sí va a estar con nosotros. Muchas veces nos va a destruir en el proceso, pero no nos va a arrancar de su mano. Muchas veces nos va a quebrar, porque tal vez hay cosas que no están buenas en nuestra vida, pero el hecho de que el Señor te quiebre no significa que te ha retirado. Ya no, Él simplemente dice: tiene que cumplirse, te voy a hacer mejor.
hacer algo mucho mejor. Si alguien, el Señor tal vez lo está quebrando o quebrantando, el Señor dice: hey, no pienses que te he olvidado, no pienses que te he soltado de mi mano. No, estás aquí en mi mano. Solo te quebré porque te quiero hacer más precioso, te quiero hacer más preciosa, te quiero hacer más valioso, te quiero hacer más valiosa. Aleluya. Dice la palabra del Señor, el versículo 14: aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo Balaán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de ¿quién? De Jehová. ¿Sabía usted que estos son pensamientos que se convirtieron en dichos, que lo escribieron los profetas y cada uno de los escritores para que nosotros leamos, pero no solo para que sea un libro de cuentos y de fábulas, sino que esta palabra es viva y eficaz? Cada día está vida, cada día hay vida. Es por eso que si usted lee la palabra del Señor y lee cada una de sus promesas, usted puede entender que el Señor está con nosotros. Él en ningún momento nos ha desamparado. Yo no sé lo que usted está pasando, pero ya está escrito en la palabra del Señor Jesús. Yo no sé qué situación se está enfrentando, pero tiene que cumplirse, porque es el Señor que nos está procesando. Yo no sé cuántos pueden tomar esta palabra para su vida. Amén. Dice el versículo 17: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Cuando él pensó dar la peor maldición, dio la mayor bendición, porque estaba anunciando el nacimiento de nuestro Salvador. Estaba anunciando que una estrella iba a resplandecer en Belén. Estaba anunciando que allí en el pueblo del Señor saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Sabe lo que significa cetro? Significa reino. Significa que se iba a levantar el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor y el Salvador suyo y mío. Amén. Y eso se cumplió. Si usted se va al libro de Mateo, dice la palabra del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 1. El capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Lo que dijo Moisés en Números tenía que cumplirse. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que lo que está escrito tiene que cumplirse? Y tal vez hoy vamos a leer varias citas y ya quedan pocas. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermano, usted que es líder de célula, den gloria a Dios los líderes de célula. Cuando usted diga: pastor, estoy predicando y parece que no pasa nada, recuérdese que la palabra del Señor dice que Él va a ir y nosotros nos vamos a convertir en la boca de Dios. Léalo conmigo: así será mi palabra que sale de mi boca. Declárelo: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Y podemos leer en Marcos el capítulo 1 al versículo 15. Amén. Marcos capítulo 1 al versículo 15 dice la palabra del Señor. Y esto es algo impresionante. Dice, diciendo, diga conmigo: el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentidos y creer en el Evangelio. Hay muchos que dicen: parece que el Señor todavía se demora.
Yo creo que puedo servirle al Señor ya cuando tenga tiempo. Si es que me sobra el tiempo, ya cuando sea adulto, ya cuando sea anciano, ya cuando haya disfrutado la vida. Pero el Señor en ese tiempo dijo, el tiempo se ha cumplido. Hermano Eduardo, es tiempo de que nosotros podamos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Hermana Elizabeth, hermana Neyeren, es tiempo de acercarnos al Señor al 100%. Hermano Joel, el Señor nos manda a que podamos creer en el Evangelio porque el tiempo ya se ha cumplido. Así es. Yo no sé qué está esperando usted para acercarse. La palabra tiene que cumplirse y se está cumpliendo. Yo no sé si el Señor está redarguyendo en su vida y en su corazón. ¿Qué más está esperando para correr a los brazos del Maestro? Ya el tiempo se ha cumplido. Él está pronto para venir. ¿Qué es lo que usted ahora está declarando con su boca? ¿Qué es ahora lo que usted está diciendo? ¿Qué es lo que usted tal vez puede decirle a sus hijos? Tenga cuidado. Porque la palabra del Señor dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Eso significa ahora que lo que yo digo, eso se va a cumplir. Que lo que yo declaro, eso se va a cumplir. Por eso cuando usted vea que su hogar tiene problemas, no diga, bueno, aquí se va a acabar todo. No, tenga cuidado con lo que usted está declarando. Cuando usted ve que su hijo tiene una situación dura, no diga, ay, este muchacho rebelde está declarando rebeldía. Porque en nuestra boca hay vida y hay muerte. Diga, aunque estemos en problemas, aunque haya situación dura, el Señor dijo que iba a estar con nosotros. Y si Él lo dijo, eso tiene que cumplirse. ¿Cuántos creen a la palabra del Señor? Quiero que se ponga sobre sus pies en este día. La palabra del Señor dice en el libro de Deuteronomio: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Señor dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aleluya. El día de ayer estaba conversando con mi hermano y estábamos yendo en el vehículo, solo los dos. Estábamos yéndonos a San Jerónimo y empezamos a tener conversaciones muy profundas acerca de lo que había pasado con nuestro padre. Y tuvimos un amigo que nos vino a visitar del oriente. Amén. Y mi amigo vino este día viernes y salió a comer con nosotros en la noche. Luego yo fui a dejar a mi hermano a San Jerónimo y luego traerlo hasta su casa. Dejé a mi esposa en mi casa, en el hogar, y estaba descansando. Y este joven me dijo: tu papá, 2 días antes de morir, me llamó y me declaró una palabra, que él había hecho un pacto y un compromiso con el Señor. Y él sabía que el Señor se lo iba a llevar, porque él había hecho un compromiso de vida o muerte. Tal vez yo no se lo voy a decir hoy. Y él nos dijo: pero no tengan miedo, porque el Señor le prometió que iba a usarlos a ustedes para que mucha gente sea salva. Hay procesos que nosotros al principio no entendemos, pero mientras transcurren los días, el Señor nos va mostrando por qué permite desiertos, por qué permite enfermedades, por qué permite problemas, por qué permite dificultades. Yo iba manejando y las lágrimas corrían. Y yo decía: Señor, hace 13 años atrás no entendía tu propósito, pero tu palabra tiene que cumplirse. Esos pactos que tú has hecho con hombres tuyos tienen que cumplirse. Yo no sé a quién el Señor hoy le está hablando y le está diciendo: quiero hacer un nuevo pacto contigo. Es tiempo de venir a mi presencia y empezar a declarar palabras de bendición, empezar a cubrir a su familia, empezar a cubrir a sus hijos. No declare palabras negativas. Si usted tiene hoy que venir y decir: Señor, voy a declarar como dijo Josué, yo
y mi casa serviremos al Señor. Y usted puede encontrar después de muchas generaciones el hijo de Josué sirviendo a Dios, el nieto de Josué sirviendo a Dios, el bisnieto de Josué sirviendo a Dios. Mi papá sirvió a Dios. Yo le estoy sirviendo a Dios. El hijo que viene, yo sé que le va a servir a Dios, porque la palabra tiene que cumplirse, que la bendición alcanza hasta la tercera y la cuarta generación de los que le temen. Yo no sé si a alguien el Señor le está hablando y le está diciendo: si hoy te acercas a mi presencia, yo voy a cumplir esa promesa y toda tu generación será bendecida. Todo lo que emprendas, el Señor le dijo a Josué: no te apartes ni a izquierda ni a derecha, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Es tiempo de empezar a guardar esta palabra. Esa palabra que yo escuché este día viernes fue un tiempo de consuelo para mí. Cuando yo dejé a mi hermano en el sur y venía solo en el carro conversando con Dios, yo le decía: Señor, ahora entiendo cuál es tu propósito. Nunca nos has dejado solos y nunca nos dejarás solos en lo que viene más adelante. Si alguien se siente solo hoy, ese es pensamiento del mismo diablo, porque el Señor dijo que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si alguien siente que el Señor ya no te ama, el Señor dice: con amor eterno te he amado. Un amor eterno es un amor que nunca deja de ser. Por tanto te prolongué mi misericordia. La misericordia de Dios es la que lo tiene aquí todavía de pie. Y yo quiero hacer una invitación a este altar. ¿A quién quiere decir: Señor, yo quiero que todo lo que tú has prometido para mí se empiece a cumplir en mi vida? Yo quiero que todo lo que tú has prometido para mi familia se empiece a cumplir en mi vida. Que a pesar de que vengan momentos duros y difíciles, ya está escrito que eso iba a venir, pero también está escrito que soy más que vencedor. También está escrito que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Tiene que cumplirse que vendrá hambre, tiene que cumplirse que vendrá espada, tiene que cumplirse que vendrán momentos difíciles, pero también tiene que cumplirse que ninguna de esas cosas nos van a apartar de Dios. Así que en vez de quererte soltar de esa voluntad, aférrate a la voluntad de Dios, porque de que se cumple su propósito, se cumple. Si alguien necesita oír estas palabras, el propósito de Dios se va a cumplir. No va a pasar ni una jota ni una tilde, todo se va a cumplir. Oh Espíritu Santo, venga aquí y derrame su corazón y dígale: Señor,